uno se da grandes lujos en este hecho de tener un programa de radio. Yo la verdad que lo que más me gusta de estar en la radio es la posibilidad de conversar, y de conversar en este caso con uno a quienes yo considero uno de los próceres del periodismo, periodista, escritor. Él se inició como periodista en el año 1978 en Economic Survey, y un año después integró Ámbito Financiero, donde fue secretario y jefe de redacción. Y a partir del 91 trabajó en todos los medios. Ustedes cuando lo presente se van a dar cuenta inmediatamente de quién es, porque lo habrán visto miles de veces en radio, en televisión, en otras publicaciones. Él es columnista además de Infobae desde 2013 y publicó varios libros, por eso yo lo considero un gran colega. Él publicó, por ejemplo, entre otros, Los 12 Apóstoles en 2008, Presas de Amor, que es un libro muy interesante que habla precisamente de las mujeres recluidas. Después El Robo del Siglo en 2014, y el libro más reciente de él lo publicó en el 2023, a fines del 23, que es La República Bonaerense, que habla sobre todo de temas que ahora están muy en el tapete, que tienen que ver con los jueces, con los fiscales, con los políticos que manejan el poder, con los políticos que manejan incluso la droga en provincia de Buenos Aires. Bueno, las resonancias cuando uno dice bonaerense, la República Bonaerense, las resonancias que tiene son infinitas. Bueno, tenemos el enorme privilegio y placer de que Luis Beldi nos acompañe esta tarde acá en el estudio, acá en la mesa. Luis, un placer. ¿Cómo estás? Bien, muy bien, porque me estás regalando algo que considero muy valioso, que son las buenas conversaciones, que cada vez escasean más. La tecnología ha devorado dos cosas: el placer de conversar, de juntarse para un café. Antes te juntaba un café y te ponías al lado de la ventana. Hoy, cuando alguien toma un café, va con su computador, el celular, y pide dónde está el enchufe más cerca para tener cargando el celular. Total. Entonces, volver a esos tiempos de que para conversar con alguien tenías que verlo a la cara, para mí es un placer, y más con un colega como vos, al que leo, y el placer es todo nuestro. Yo cuando te vi llegar, dije, pero no tenía que venir Luis Beldi, porque veo un pibe con remera, con jean. Estás impecable. Yo cada vez que te veo estás más joven. ¿Cuál es el secreto? Bueno, yo tengo 77 años. El secreto es que desde muy joven yo hice terapia muchos años, y la terapia mejoró mi escritura, porque mi escritura técnicamente era perfecta, hasta que mi terapeuta me dijo, le falta alma, y la terapia me dio esa alma. Y entonces yo le decía que mi obsesión era llegar lúcido, porque tenía miedo a envejecer, y me dice, no confunda envejecimiento con decrepitud, me dijo. Y eso me caló hondo. Entonces me di cuenta que la tercera edad se puede transformar en la tercera juventud, porque yo hago las mismas cosas, desde el sexo, salir, voy al gimnasio, corro, que hacía a los 25, 30 años, con otro ritmo. Claro. O sea, no levanto los mismos pesos que antes, levanto menos peso que antes, con más repeticiones, no corro los 15 kilómetros por hora, pero corro 7 kilómetros en una hora. Es decir, mi vida, ¿cómo te puedo decir? Un día, la defino así, mi vida. Un día fue a hacer un circuito que hacía 20 años que no hacía, el Rosedal. Y yo le ponía 7 minutos para dar esa vuelta. Entonces tomé el tiempo y tardé 11. Entonces le dije a Dios, ¿por qué me hiciste 4 minutos más viejo? No, bueno, pero lo maravilloso es que estés corriendo 7 kilómetros todos los días. Poca gente, no de 77. Poca gente corre 7 kilómetros. Es más, poca gente camina 7 kilómetros por día. Y muchísimo menos. Yo les voy a dar un consejo. Primero, que tengo el placer de conocer lo que es la vejez, no tengo que leerla en libros. Y la puedo descubrir como una persona traidora que te hace creer que estás cansado. Como es un discurso muy fácil de comprar, reposá, quédate en la cama, quédate inmóvil, y vos decís, está bien, hoy me tomo el día, mañana hago, y al otro día aparece de nuevo. Y el tema es que estoy describiendo la vejez vista por mí y vivida por mí,
cuando te quedás, te da sueño, dormís. Los primeros días placenteros, después empiezan a aparecer sueños negros y oscuros, porque creo que Dios está librando un combate con el diablo para defender tu cuerpo, entonces te transforma en pesadilla esos sueños, y decidís no hacerle caso a la vejez. Y sabés que cuesta muchísimo, es como escalar el Aconcagua, ponerte el par de zapatillas hasta que llegás a la calle y es la libertad. Total. Recuperaste la energía, la vida, y esa es una batalla que libero cada mañana. Total. Porque aunque esté en actividad físicamente y haya hecho gimnasia, la vejez insiste en atacarme, insiste en hacerme creer que estoy cansado, te manda, y yo sé que la trampa es, bueno, te lo tengo que explicar a vos que sos un especialista, pero la inmovilidad y el silencio son la peor cuna, la mejor cuna para generar la angustia, la depresión. Y incluso cuando todavía no estábamos al aire, mencionabas algo que es muy interesante, ¿no? Ahora vamos a hablar de tus inicios como periodista y tal, pero es cierto que en las redacciones, los periodistas, por lo menos los periodistas de hace un par de generaciones atrás, eran gente bohemia, los escritores también, por supuesto. Y es cierto, digamos, que eso está tendiendo a cambiar, pero vos fuiste uno de los pioneros en ser esos periodistas, digamos, que renegaron de esa cosa hasta un poquito, entre comillas, reventada que tenían algunos periodistas de los 60, 70. Sí, lo que pasa es que ellos crecieron sin la tecnología. Yo entré a un mundo que estaba en transición, que todavía la imaginación era más fuerte que cualquier otro poder. Y la tecnología trajo la investigación, cambió, viste, los libros, las novelas hoy son no ficción. Investigar requiere un estado físico y un cerebro total, muy alerta. Más yo, que mis libros son muy tumberos y voy a cárceles de alta seguridad a hablar con los peores criminales. Yo hablo con personas que toman entre 25 y 30 ribotril por día para soportar el encierro. Tremendo, es algo todo. 20 ribotriles por día es una cosa, pero directamente quedas en un estado. Y para escribir los 12 apóstoles, ya los tenía calado a todos, a qué hora estaban más lúcidos, porque si no las lenguas se les empastaba y no les entendía nada. Total. Bueno, pero contame, Luis, ¿cómo es tu historia con el periodismo? ¿Cómo llegaste? ¿Cómo llegaste a tus primeros contactos con ámbito financiero? ¿Cómo fue tu formación? Mira, yo me crié en la Patagonia. A los 5 años tuve sarampión, mi mamá era maestra y venía con los carteles: mi mamá me ama, mi mamá me mima, y aprendí a leer en la cama. Como mis padres eran antiperonistas, cuando fui a primero inferior, la esposa del director, que era mi maestra, ultraperonistas, a mi papá lo arrestaron por no llevar luto cuando murió a Perón. Yo escribía con la izquierda, era zurdo, y me puso insuficiente, me obligó a escribir con la derecha, no podía hacer nada y sabía leer, y me puso insuficiente violando todas las normas de educación, que a ningún chico en primer grado, en el primer mes, se le puede poner insuficiente, pero lo hicieron igual para castigar a mis padres. Claro. Pero aprendí a leer igual, salí adelante igual, gracias a esa época de oscurantismo, porque Edmundo D'Amici fue uno de mis salvadores cuando leí Corazón. Después leía todos los libros de la colección Robin Hood. Todo lo que pasaba en mis manos era valioso. Ir a la biblioteca era un paseo maravilloso, y siempre soñé con ser escritor. Aparte, como en las revistas los pintaban que quedaban encerrados varios días y tenían barba, yo imaginaba que los escritores crecían la barba más rápido que a los demás. Pero después vi que era un sueño imposible. Cuando me tocó el servicio militar, el capitán me mandaba a la redacción de la revista Gente, que le daban ejemplares gratis. ¿Esto en qué ciudad? Esto fue cuando yo estaba en Buenos Aires haciendo servicio militar. Y en la redacción estaba Chiche Helblum, Sueiro. Y yo dije, no, esta profesión que amo, que me gusta, ya tiene todas las sillas ocupadas, no tengo ninguna chance. Entonces me resigné en un mundo donde todos mis amigos escribían porque le hicieron una prueba tal lado, y yo dije, muchachos, están todas las sillas ocupadas, no se preocupen. Y un día yo estaba en una agencia de empleos temporales, había dicho hacer pues estoy estudiando ciencias económicas, papá siempre quería que tenga una carrera,
y iba a ser contador público, menos mal me salvé de ser la persona más aburrida del mundo, y se abrió la carrera de economía, y como éramos 5 los anotados, me metí ahí para no aburrirme, y resulta que me encontré con una carrera que no solo me dio conocimiento de economía, sino un orden en el pensamiento. Vos me podés contar una historia de amor tuya, y yo la veo como una ecuación, y si vos me decís tuvo este resultado, yo te digo, mira, acá hay una parte de la ecuación que no me cierra, que vos seguramente con tus pacientes harás lo mismo, te das cuenta que lo que está contando hay una parte del relato que está sobredimensionada o infravalorada. Y en esos fui a hacer los costos para aviones Piper, todo, y un día me llamó de la agencia que estaban buscando un analista de balance en el Economic Survey, que era una revista que salía en inglés y castellano, lo leían todos los CEOs de los bancos, y cuando fui allá para hacer el análisis de los balances de la bolsa que publicaba, entre otras cosas, la revista, el director me dijo, usted habla bien, usted escribe bien, empieza el lunes en la redacción. Mirá vos, eso es año 78. Año 78, ahí empezó mi carrera, o sea, yo no la busqué la carrera, pero la soñé, y fue la primera vez que un sueño me alcanzó a mí y no yo a un sueño. Qué bárbaro. Bueno, y después entraste a ámbito financiero. Porque él le gustaba mucho el whisky, era de esa, y iba al Hermitage a comer con todos sus amigotes, vino un día bastante pasado de copas y me tiró una nota sin romperla, que para mí eso era un agravio tremendo. Renuncié en el momento y ya tenía una seguridad tan absoluta sobre cómo escribía y cómo dominaba, porque tenía un estilo único el Survey, y que era muy difícil, muy complejo, y me paré frente a un kiosco a ver los diarios para ver la dirección y presentarme con lo que escribía, y me quedé entre Clarín y Ámbito, pero dije, Ámbito es nuevo, está creciendo, acá tengo más futuro, y me presenté en Ámbito, y apenas dije Economic Survey, me dijeron, vení mañana a las 3 que te va a recibir, sin consultar a nadie, el dueño de Ámbito, Julio Ramos. Wow. Y el otro día me recibió, conversamos 2 horas. Me dijo, empieza el 1 de octubre, y un sueldo escandaloso, al punto que tuve que aumentarle a la redacción el sueldo, pero estaba obsesionado con un periodista del Economic Survey. Por eso creo que yo sigo un camino que estaba trazado. Creo mucho en eso. Yo colaboré, ojo, porque al año era secretario de redacción y al otro año jefe de redacción. Claro. Es decir, yo soy agnóstico creyente. No me interesa discutir la religión, no me interesan los rituales, nada. Creo en Dios, nada más, y ahí se acabó. Y creo que Él no hace milagros, los milagros haces vos, Él te pone oportunidades. Total. Entonces vos sos encargado de hacer los milagros. Él escribe mi vida como yo escribo la vida de los demás. Cuando vos escribís sos Dios. Vos decidís quién muere, quién nace, quién se casa, quién se divorcia. Y Dios hace lo mismo con nosotros. Total. Bueno, y ahí ¿cómo fue el salto a la radio, a los medios, a la tele? Porque además de todo sos un periodista muy conocido por la gente. Porque yo en mis notas trataba de, como era un diario nuevo y que tenía mucho espacio para el cambio, para las ideas nuevas, trataba que mis títulos fueran atractivos. Entonces por ahí llegaba el verano y decía cuáles son las inversiones del verano. Estamos hablando de un país donde los depósitos eran a 7 días, caían en bancos, los grecos, todo la patria financiera, como se denominó en esa época. Y entonces me empezó a llamar Magdalena Ruiz Viñazú, Varela por radio, Carlos Varela en ese momento tenía un gran nombre, me llamaron de Radio Mitre para contratarme y que saliera por teléfono. Venía la televisión, venía Canal 7 en ese momento y Canal 9 de Romay, al cierre de los mercados a que hiciéramos un resumen, los periodistas escribían en economía y me elegían más a mí para salir en televisión, y ahí empecé, se me abrió otro camino. Bueno, y para los oyentes que recién se suman, estamos hablando con Luis Beldi, periodista, escritor. Bueno, ¿y cómo llegás a los libros? ¿Cuál fue tu primer libro? Y yo estaba buscando una historia que me atrape. Cuando fue la masacre de Sierra Chica en 1996, yo dije, este va a ser mi primer libro, porque estaba seguro que si mi primer libro no era bueno, no iba a escribir más. O sea, que tenía que buscar la gran oportunidad. Y durante años googleaba, seguía, hasta que un día leí un
periódico de Morón en Google, de evangélico. Y la chica le había hecho un reportaje a Pedraza, que era el jefe de los 12 apóstoles, pero él no había dicho que lo era. Y llamé a la redacción del Faro de Morón y me dijeron, mira, Pedraza lo pastorea Visiglia, de la iglesia de Manuel. Conseguí el teléfono de Visiglia, me fui, no me acuerdo si hasta Villa de Lina, donde estaba él, y le dije que quería verlo a Pedraza. Me pidió $50.000 de entrada. Todo eso loco. Y decía, Traidorcito Cabrera le pagan eso a Tinelli cuando va. Digo, Traidorcito Cabrera es un gran mentiroso, lo único que hizo fue escaparse de la federal. No te doy nada, prefiero no escribirlo. Entonces arreglamos por $5.000. Lo fui a ver a Pedraza. A la segunda vez, Pedraza me dice, la próxima vez los $5.000 me los das a mí, no se los des a él porque se queda con la mitad de la plata. Perdón. Y bueno, así entré a ese muro de silencio. Me boludearon, que me empezó a hablar de que le gustaba Johnny River, Tucumán, todos los días la misma historia. Porque ellos son grandes psicólogos, están las 24 horas solo para observar al carcelero, se dan cuenta cuando está mal con la esposa, todo. Es impresionante. Ese mundo es increíble. Había un guardia cárcel que estaba a la entrada que me decía que escribía poesía, pero que se las rechazaron porque eran prosa, y me las dio para que las leyera, la verdad que eran prosa, pero si yo le decía eso, dejaba entrar al complejo 42 de Varela, porque me iban a revisar el baúl y me iban a revisar todo. Entonces, sí, y cuando leí, te juro que son esas historias que te parten el alma y descubrís que un carcelero es un preso en libertad. Total. Tiene los mismos problemas. Y así fui familiarizándome, viendo que como ellos me psicologiaban, como tienen ese verbo, yo los psicologiaba a ellos, los empecé a mimar, aparte de la fractura les llevaba maquinitas descartables, todo jabón, un buen jabón, porque no se bañen con el jabón federal, porque a veces cuando hacían algo malo los obligaban a ducharse en el agua fría y consumir todo el jabón, que es jabón federal para consumirlo, entonces se lo comían y bueno, yo les llevaba eso, y un día no fui más a visitarlo. Me llamaron a la tarde, porque y digo, mira, somos grandes amigos, pero estamos hablando boludeces, yo quiero la historia. Me dijo, vení el viernes. Te cuento que cuando empezó el relato, yo volví en el auto congelado al volante, no podía creer lo que había escuchado, y después, al acostumbrarme, me di cuenta de una cosa, no sé si te pasa a vos, pero para describir grandes pasiones en un libro tenés que estar muy frío. Claro. Sí, obvio. Si no te enganchás y ahí perdiste. Obvio. Total. Bueno, ¿y qué fue lo que más te impactó de esa historia? No fue el canibalismo. Fue... Recordanos un poco, recordarle a la audiencia en qué consistió ese caso. Con el cadáver de un asesino, tenía 4 asesinatos de Bahía Blanca, que había entrado en pánico porque Pedraza tenía una rivalidad muy grande con el que fue el Chacal de Mar del Plata, que asesinaba a las prostitutas en la ruta, que las arrodillaba y les pegaba un tiro en la nuca. Él muere como las prostitutas porque Pedraza le atraviesa con una punta. Una punta se diferencia en la faca, es que es como una aguja de tejer. Se usa para matar a traición porque no deja huellas. La faca hace un desastre cuando abre. Y él le puso una punta que salió por la nuca. Lo mata en la cárcel. Y claro, cuando el compañero de celda va a la cocina y ve la cabeza del Chacal en un balde, y dice, pero como no había terminado la matanza, y le dijeron, no, pero, y salió espantado, y Pedraza dice, párenlo. Y el que estaba al lado entendió, mátenlo, y salió a buscarlo, lo recibe la guardia, abre los portones y lo pone a salvo, estaba el obispo, y los presos ponen en la primera línea algunos de los rehenes de los guardias y se lo entregan o lo degollamos. Y cuando lo entregaron, nunca me voy a olvidar, el mejor relato de una cosa tan espantosa me lo hizo uno de ellos. Cuando lo cuchillamos sonaba a quebrar maderas de cajón, de un cajón de manzana, viste, sonaba así. Y después lo arrastraron entre varios y con las piernas abiertas
le hacían golpear los testículos contra un poste y ya estaba muerto, pero creían que seguía sufriendo. Se pararon sobre el cadáver, él dijeron un discurso y ahí Pedraza dijo, bueno, basta, se acabó. Hicieron, bueno, cuando lo fueron a quemar al incinerador, porque el tema era hacer desaparecer los cuerpos, porque donde no hay cuerpo no hay crimen, y las ventanas de la panadería están preparadas para panes, son muy chicas, entonces había que descuartizarlos. Y con las nalgas de ese preso estaba el Chiquito Acevedo, que fue uno de los presos más crueles, llegó a picañar en una fuga, arrancó los cables a un comisario cuando se escapó. Era terriblemente perverso, grandote, despiadado. Murió tiempo después a mano de un chico cansado de sus abusos, y chiquito, indefenso, le pegó una puñalada por la espalda y mató a ese mito. Bueno, él con el gitano dijeron, ¿vos viste lo que nos dan de comer estos hijos de puta? Y cortaron la nalga en fetas, después que la sacaron cocinada, la pusieron a la máquina a picar carne, hicieron unas empanadas fritas y se la dieron a 2 de los rehenes. De acuerdo. Y cuando terminó de comer, el Chiquito Acevedo le dice, ahora van a ser mejor personas, se acaban de comer un chorro. Y nunca más volvieron al servicio activo, perdieron la razón. Uno directamente estuvo con suero hasta que terminó la toma, quedaron muy mal, pero fue un episodio menor al lado de todo lo que ocurrió en ese motín. Fueron 7 días. Yo siempre comparo la cárcel con un perfume, viste que perfume en un frasco muy chico porque está muy concentrado, unas gotas bastan para... Bueno, ahí la cárcel es un perfume donde está concentrado el peor aroma del mundo. En pocos metros cuadrados tenés lo peor del mundo. Tremendo. Bueno, y después tenés otro libro, me estoy acordando así de memoria, sobre Jock Lender, sobre los Jock Lender. Sí, pero yo conté la vida de él desde el parricidio, pero conté toda la estadía y cómo construyó el poder en la cárcel. Fue hasta una monja, una inteligencia brillante. Claro, acá hay algo que es notable, ¿no? Cuando vos decís que los presos te psicologean, ¿no? Es que muchos de ellos son psicópatas y están en la cárcel precisamente porque son psicópatas. Pues muchas veces el crimen se emparenta con este rasgo psicopático. Entonces, vos en la cárcel lo que tenés es un muestrario de psicópatas. Bueno, y por supuesto, Jock Lender es... Pero así es el gran maestro de los psicópatas. Es increíble, ¿no? Lo que es, bueno, después cuando entra a amar el Plaza de Mayo. Pero contámelo vos, a ver, ¿quién fue Jock Lender? Le digo a la audiencia que estamos hablando con Luis Beldi, una charla apasionante. Jock Lender fue un parricida que lo defino. Jock Lender, Sergio Jock Lender manejaba el mundo y Pablo manejaba a Sergio. El más perverso de los dos era Pablo. Mirá vos. Pablo estaba fugitivo. Ellos, es más, le contaron a las novias que había matado a los padres. ¿Cuál era el mayor de los Sergio. dos? Sergio era mayor. Y se sintió siempre en la obligación de proteger al menor. Y eran apasionados por esos 2 caballos que están en el Museo de Luján, que fueron a Estados Unidos, Mancha y no me acuerdo del otro. Sí. Siempre tenían esa pasión. Sí. Y siempre vieron como enemigos a los padres, porque la hermana se adaptaba perfectamente a esa vida, pero estos 2 eran 2 psicópatas. Claro, porque tenían una hermana. Sí, que se cambió el apellido. Sí, total. Y es más, 15 días antes del parricidio, Pablo había prendido fuego en el dormitorio de los padres y lo echaron. Se fue a un departamento. Y el día del cumpleaños del Bambino Veira, que estaba en la Costanera también en los años locos, el padre lo invitó a Sergio, porque trataba de reconciliarse con Pablo, los padres, para festejar el cumpleaños de Sergio. Sergio cumple años el mismo día que el Bambino. Y le regaló un pasaje a Israel para él y para el hermano y para ir a Europa. Y Sergio se volvió antes. Cuando se vuelve, sale del placar el hermano, que estaba oculto no sé cuántas horas porque conservaba la llave. Y se van justo habían llegado los padres, se oculta de nuevo, y los padres se empastillaban para dormir. Tenían un sueño muy profundo. Entonces se fueron a conversar al comedor. La madre se despierta por esas cosas a tomar agua. Sergio queda solo, lo esconde a Pablo atrás del sofá
Y dice, ¿qué haces acá? No, nada, no me podía dormir. Y se quedó conversando la madre. Y Pablo se escurrió por un ángulo, fue hasta el lavadero y tomó esas barras olímpicas, viste, que se usan para ejercicios, que pesan entre 15 y 20 kilos, y vino por atrás y le rajó un golpe a la madre, y Sergio, como quería defenderlo a él, remató la tarea. Envolvieron la cabeza con una manta, polietileno arriba, una toalla, y Pablo, el gran inocente, dice, ¿qué hacemos con papá? Tenés razón, arriba al padre lo matan de la misma manera con el fierro, estando dormido, pero lo envuelven con la almohada que había quedado bañada en sangre. Y ahí es cuando deciden llevarse los cuerpos en el... Ahora, ¿por qué los matan? Primero porque iban a cobrar un gran seguro. Segundo porque creían que eran unos entrometidos en su destino. Ellos tenían sueños que cumplir y con esa plata lo podían hacer. La madre no era ni alcohólica, ni se acostaba con el hijo, ni el padre era gay. Todo eso fue una nota que hizo la revista Perfil. Como vendió mucho, la repitieron, que Macera, que los colombianos, todo fue una gran mentira. Y bueno, se iban con el Polar a... Claro, los meten en el baúl ahí. En Las Heras, y donde antes estaba Cristóbal Colón, una confitería famosa, cerca de la isla, donde está la Biblioteca Nacional ahora, se baja Pablo y Sergio abandona el auto en Coronel Díaz y Pacheco de Melo. Pero no se dio cuenta un detalle, la madre estaba viva. O sea, en coma, pero viva. Entonces... Sangraba. Que ese es el otro detalle, que cuando veo las películas y veo que pasa una hora y todos llegan chapoteando sangre a la escena del crimen, la sangre 10 minutos se coagula como una herida, ¿no? Además, cuando deja de latir el corazón ya no hay más circulación, no se sangra más. No, y se coagula inmediatamente. Claro. Pero acá, y los chicos jugando al fútbol, uno de ellos fue compañero de mi hijo en la Argentina Modelo. Cuando vieron caer sangre, llamaron a la policía. La policía hizo un operativo antibombas porque creyó que podía haber una bomba, y descubrieron los cadáveres. Y ellos se paseaban, fueron a la policía a ver el auto que estaba estacionado, hasta que no sé por qué, en qué parte de la mente impactó un llamado del comisario para que fueran a declarar. Pero no los tenían como sospechosos. Inmediatamente se fugaron. Sergio se tomó un taxi a Mar del Plata. Sergio era un psicópata que tramitaba toda su angustia por el sexo, así que lo primero que pidió es ir a ver a una prostituta, y toda su historia estuvo asignada por el sexo. Incluso el patronato le puso una asistente social que se acostó con él y dio falso testimonio en el juicio. Después, con el tiempo, le pusieron a la psicóloga, a la psiquiatra más brava del penal, la que era, y él llegó con una flor, cerraron la puerta y el guardia vio que tardaban, y cuando abrió la puerta se estaban encamando con ella. Pero siempre tramitó todo por el sexo. Es un psicópata muy, muy inteligente. La embajada de Israel una vez donó una computadora de última generación y al día siguiente la tenían que venir a instalar los técnicos. Sergio la instaló él, leyó el catálogo y le dijo, ustedes dicen que tiene 600 funciones, tiene 800 funciones. Él fue el primer preso en asociar, porque antes tenía más fines económicos, más fines estadísticos la computación al principio. Claro. Pero él, a raíz de un ardid, se estaba haciendo un censo de presos y le pidieron que colabore. Entonces hizo un programa para los censos, que iba en dos partes. El primer disco tenía un virus para robar la información, para cuando después mandar el segundo. Y con esa información del censo hizo un gran trabajo que fue publicado en todo el mundo, la relación de la violencia contra la situación económica del momento. Fue uno de los primeros estudios. Impresionante. Y bueno, ¿y cómo llega después, cómo se le ocurre esta idea brillante, por supuesto, entre comillas, de acercarse a Eve de Bonafini? Es que es tan hábil que hizo que Eve Bonafini se acercara a él. Ellos hicieron una huelga de hambre, como ya se había fundado el CUD, el Centro Universitario de Voto,
que no fue él, fue otro preso que limpiaba, que se le ocurrió la idea, que hicieron los trámites, cuando él, que estaba con los hermanos Pucho y con Arquímedes Pucho, que sale del closet en la cárcel. Mirá vos. ¿Puedo hacer una disquisición Sí, para claro, contar obvio. esta historia? Arquímedes era profesor de historia en el CUD, pero también era el cocinero, porque era un lugar privilegiado. Y el abogado de Schoklender era judío, Gutbar. Claro. Y entonces él le pregunta, ¿por qué me elegís a mí si lo tenés a Zaffaroni y todo? Pero dice, porque vos no sos puto, no sos alcohólico y te gusta ser bardo en la televisión. Con lo que lo crucificó a Zaffaroni, de paso. Y eso que Zaffaroni estaba muy al servicio de él. Y justo le toca el caso de un nazi que le allanan la isla en el Tigre porque la esposa era amante del comisario de San Isidro, el que tenía jurisdicción ahí, y le dice, me pegó, y el otro fue con un helicóptero, fue un desastre, se cayó el helicóptero, ese allanamiento, pues encontró en literatura nazi armas y va preso. Como lo defendía Gutbar, le pide permiso a Sergio si lo podía traer al pabellón del CUD, y le dijo que sí. Y bueno, empezó a convivir con Arquímedes Pucho y se hicieron pareja en la cárcel. No te creo. Lo cuenta en el libro. Impresionante. Por eso Impactante. son como capas de una cebolla, ¿viste? Cuando voy contando la historia aparece en la historia. Arquímedes no se hablaba con los hijos lo odiaban al padre. O sea, bueno, me imagino tu cerebro de terapeuta analizando todas estas situaciones, cómo se van atando, ¿no? Porque me pasaba a mí. Es más, cuando estuvieron en la huelga de hambre, que es donde la traen a Eve Bonafini, que van todas las figuras a visitarlos porque venían los medios de Italia, ya eran famosos, el hermano Pablo pide por el rabino Berman. Y entonces le pregunto, ¿por qué querés al rabino Berman? Porque era el único de mis compañeros, él estudió en el Ort, que no se acostaba con mi mamá. Yo hablé con el rabino Berman y dijo, mira, nunca fui compañero de él, cuando él entra al primer año yo me estaba recibiendo en quinto año, o sea que también, psicópata total. Claro. Y Pablo le pide que le lee una parte de la Biblia, del Antiguo Testamento, y coincide, bueno, el Antiguo Testamento es un poco que la página que elijas estás vos. Obvio. En cualquier página estás vos. Y Eve Bonafini, al ver la fama, se acercó. Sergio, que ya la esperaba, se leyó el libro de un jesuita marxista que comparaba a Marx con Jesús, guiando a los obreros a la tierra prometida, que sabía que era el libro preferido de Eve. Lo cierto es que en la primera visita los 15 minutos eran mamá, hijo, así se hablaban. Y ella aprendió cocina judía para ir a cocinarle los domingos. Impresionante. Y él las salidas lo hacía, o sea, el parricida con el símbolo de las madres, y usaba el dormitorio para llevar a todas las chicas que lo reconocían en la calle, tenía sexo en la universidad. Esa historia es increíble. Después, cuando se apropió de la universidad, que perdía plata, que hay, ¿cómo se llama Milo? Vendía panchos y hamburguesas en la calle para financiar la universidad, él, Coan, todos los ideólogos, se lo sacó a todos de encima, consiguió un edificio gratis, le dijo vamos a capitalizar el apoyo de Chávez, a Chávez le sacó $1 millón para la cátedra bolivariana, lo llevó con Kirchner, Kirchner se abrió y él pidió pauta oficial para la radio, las enriqueció. Como una especie de encantador. Y se sacó a todos los ideólogos comunistas de encima. Claro. Y él se transformó en el superideólogo, tenía unos discursos increíbles, que había que conquistar a los ladrones porque los ladrones iban a hacer su ejército, porque había que utilizar esa fuerza, esas armas para... y cautivaba a todos. Le fue bien con eso, quiero decir. Sí, cuando empezó a descontar los cheques en las cuevas, a falsificar, que Néstor Kirchner muy vivo, esos fondos salían del Fonavi, que tenían que manejar las provincias, lo que hacía Kirchner era dar la orden que paguen inmediatamente. Impresionante. Despidieron gente, no lo dejaron afiliarse a los sindicatos. Esa era Eve de Bonafini, ese era Sergio Schoklender. Che, se nos pasó el tiempo, pero no quiero que te vayas sin que hablemos de la República Bonaerense, que este libro todavía se está leyendo mucho, se sigue vendiendo mucho en librerías, que salió en el 2023, a final del 2023. Sí. Bueno, contame un poco de la República Bonaerense. Voy a dar ejemplos prácticos. Kicillof no gobierna.
gobierna la República Bonaerense, que es una organización presidida por jueces y fiscales corruptos que hace décadas que manejan el mismo sistema. Sus empleados son las barras de fútbol, de estudiantes y de gimnasia, son la policía, que es el cartel de la droga. El narco es el único lugar en el mundo en que es empleado de la policía. Claro. Bueno, esto se vio en Narcolanús cuando allanó, porque María Eugenia Vidal fue la única que decidió dar batalla. Total. 35.000 sumarios a policías, 3.500 exonerados, 12.000 echados, más los sindicalistas. María Eugenia no cayó por la falta de votos. María Eugenia cayó por la feroz persecución a que fue sometido Guillermo Berra, el jefe de Asuntos Internos, al punto que después de caída María Eugenia Vidal, hasta el día de hoy está siendo perseguido judicialmente. La fiscal Korfeld, que el marido había sido dado de baja por Berra, hizo un allanamiento en Asuntos Internos cuando no le correspondía porque tenía que haber sido un tema federal, no provincial. Él la recusa porque él echa al marido de la policía por corrupto, y el juez Atencio, que curiosamente Alconada Amón no habla de él porque él es de La Plata y son amigos, pero tendría que hablar un poquito de Atencio. Atencio rechaza la recusación. ¿Cómo vas a dejar una fiscal que es tu enemiga declarada a que te juzgue? ¿Sabes por qué lo juzgaban? Porque lo acusaban de espionaje, porque antes de cada allanamiento mandaba gente para que se cercioraran que era la casa acertada y todo, ¿no? A la noche vos te puedes meter en cualquier casa, es un desastre. Y porque pidió los gnosis de todos los empleados, con justa razón, pero los empleados públicos de la provincia de Buenos Aires son intocables. De hecho, el mayor porcentaje de empleados de la legislatura bonaerense son esposas de chorros, parientes de jueces, parientes de fiscales, no van nunca, no trabajan, es un antro de corrupción. Entonces imagínate, pedir el gnosis es como tener la bomba atómica, el poder de armar una bomba atómica. Y lo acusaron de que era ilegal pedir el gnosis. ¿Cómo va a ser ilegal pedir? Para saber los antecedentes. Vos también hablas de Massa acá. Claro, porque Massa es el cerebro. Massa tiene una gran llegada con los jueces. Ojo, como todos los políticos, va a ser usado hasta que pueda seguir siendo usado. Hace poquito cayó un esbirro de él, el que manejaba, Donofrio, el que manejaba todos los peajes, claro, y todo, y él se hace a un lado. Pongan otro, pero resulta que el pongan otro es un hombre de él. Claro. A mí nadie me hace creer que Massa no participó de eso y que no sabía quién era Donofrio ni quién era la pareja. Insaurralde también es parte de toda esta... Insaurralde era un enemigo de Massa porque manejaba el negocio del juego. Se decidía hasta qué número salía la lotería. Mira, el problema que tengo con este libro es que cada vez que llegaba al final seguía la historia, y te puedo asegurar que hoy podría seguir escribiendo este libro. Bueno. Porque está la historia de Escapolán, todo lo que pasó, la tarjeta de chocolate Rigó. Muchos se hicieron... Tomo la palabra para que sí, que hagas una saga con él. Bueno, conseguí que Melazo quiera reunirse conmigo, que fue el juez jefe de una banda. Hablé con Sandra Arroyo Salgado, que la verdad en esta causa se portó como una heroína y lo denuncia Massa. Massa, señores, yo lo digo y que Massa me haga juicio, es el que maneja la droga en la provincia de Buenos Aires. Tengo pruebas, tengo escuchas. Pregúntenle a Pablo Gresi, jefe de la policía de María Eugenia Vidal, que se lo impuso la DEA, quiso hacerme juicio por el libro, no me retracté y estuve dispuesto a ir al juicio y no fue. Tiene 2 causas por violencia de género: apuntar a la esposa con una pistola, fajar a la otra, y una quema de drogas, que él se va de viaje y deja un encargado y resulta que se quedan con una parte de la droga a quemar. Y según él es inocente porque no estaba. No, vos sos el responsable, hermano, de esa droga. El juicio no me lo hizo. Tengo todas las escuchas, pilas y pilas de escuchas que me abrieron a un mundo que es más sórdido de lo que... Bueno, mira, te propongo una cosa. Vamos a dejar puntos suspensivos acá y te comprometo que te vengas otra tarde acá. Para nosotros es un gustazo. Además, yo te escucho como si estuvieras leyendo una novela apasionante, pero lo más triste es que todo esto es cierto, es verdad. En verano estoy disponible porque escribo para Infobae. Después que me voy acá empiezo mi nota diaria para Infobae, que es el lado opuesto, escribo de finanzas, ahí aprovecho mi... Claro, total. No, y también nos quedó en el tintero hablar de economía, hablar de finanzas, hablar de tu visión sobre el gobierno. Y de las presas.
Y de las presas, totalmente. Ese es otro es gente que está más gran confortable en la cárcel que afuera porque es golpeada. Bueno, te comprometemos, Luis, a que te vengas otra tarde. Nosotros la pasamos bárbaro escuchándote, la verdad. Es cuando quieras. Un lujo. Para mí me encantan estas conversaciones porque... No, aparte, acá tenemos tiempo, acá no interrumpimos a nadie, acá nos encanta escuchar, nos encantó escucharte. Luis, mil gracias, hablamos con Luis Beldi, un lujo que nos damos acá en El Equilibrista.